cosas. Llevamos 2 de las 3 comidas que este cuerpo necesita diariamente. Y sabemos que somos agradecidos, ¿verdad que sí? Hemos aprendido a través de Jesús a ser agradecidos. Y cada vez que nos hemos tenido la oportunidad de extender nuestra mano y agarrar algo para llevarnos a nuestra boca, la gratitud ha brotado. Porque este alimento para el cuerpo lo ha nutrido, lo ha fortalecido. Amada iglesia, con cuánta mayor razón, ahorita que la mesa ya está dispuesta de antemano por el Señor nuestro Dios, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hermano, en nuestra debilidad, en nuestro cansancio que muchas veces traemos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos hecho nuestra parte. Viene el tiempo del Señor nuestro Dios y nunca nos ha fallado, nunca nos ha defraudado. Siempre hemos salido de aquí satisfechos, hermano. Siempre hemos salido de aquí, hermano, con la fuerza, con el poder de su palabra. Pídale al Señor. Dice la Biblia, pide porque al que pide se le da. Pídale con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí, Señor. Ciertamente el amor que te tenemos, Padre, ciertamente la gratitud que fluye de nuestro corazón, han sido 2 razones, Padre, por las cuales estamos aquí. El amor, la gratitud nos traen, Señor, pero también, Padre, no podemos negarlo y ocultarlo. Esa necesidad que tenemos, Padre, de tener una experiencia nueva, Padre, fresca contigo, Señor, esta tarde. La necesidad, Padre, que reconocemos, Padre, de la palabra tuya, Padre, que nos da dirección, nos da fuerza, nos da fortaleza, Padre, nos da un rumbo a seguir. Gracias, Dios, por todo lo que ya nos has confiado, Dios. Pero desde ahorita te damos gracias por lo que vamos a recibir, Padre. Gracias por la vida, Señor, de tu siervo, de tu sierva. Gracias, Padre, por la vida, Señor, de este hermano en Cristo que los acompaña. Gracias, Padre, por esa porción de tu palabra que ya tienes lista, Señor, para compartirla con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por la vida de tu hijo, nuestro hermano Luis. Bendícelo, Padre. Que tu Espíritu Santo esté obrando en él y a través de él en esta noche y siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien siembre cada porción, Señor, cada semilla de verdad en nuestros corazones. Es un ruego, Padre, es una súplica, Señor, a sabiendas que es por tu gracia. Es un favor inmerecido, Señor, pero son los méritos de la cruz del Calvario, Señor, los que hacen posible que extiendas tu mano para alimentarnos, Padre. Gracias, Padre. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor de gratitud por lo que Él hará a través de su palabra en nuestras vidas. Hermano Luis. ¿Necesita algo, hermano? Un vasito con agua, hermano. Sí, gracias. Tome su lugar, hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Siempre es un privilegio estar en este lugar. No solo es un recuerdo maravilloso para nuestra vida, pero este lugar dejó una marca. Llevamos una marca en nuestro ser de este lugar. Yo era un novato, un poquito de historia retrocediendo. Yo era un novato en el ministerio. El Señor me salvó después de rebelión y resistencia, necedad, imprudencia en la vida juvenil, y pues buscando aquello que no sabía, me equivoqué muchas veces porque pues en primer lugar lo que yo quería era ser feliz, sin darme cuenta que tenía una gran necesidad de Dios. Y el Señor me salvó tocándome fuertemente.
Pero después de unos 5 años, 7 años más o menos de haber oído el Evangelio, asistiendo a la iglesia central, a la iglesia en San Pablo, en donde la hermana Esparza, líder del movimiento, era la pastora. Así que estuve oyendo el Evangelio por todo ese tiempo de labios y corazón de ella. Y no obstante la dimensión con la que ella comunica la palabra, pues resistente, duro, difícil. Y aunque formé parte de la sociedad de jóvenes, pues más bien era por amistad con los muchachos, por convivir con ellos, pero yo no había tenido un encuentro con Cristo hasta el día en que sucedió. Y cuando sucedió, pues entonces el Señor me salvó de una forma muy fuerte, muy poderosa. Recuerdo que ese día yo me iba a ir al cine. Como vivía cerca de la iglesia del templo, pues vi el encabezado el programa de los periódicos y pues encontré ahí mi película favorita y dije, pues esta tarde, domingo, me voy a ir al cine. Y estando en la avenida principal donde está el templo, pues al hacer la señal al transporte para que parara y me llevara, sentí como una fuerza que cuando tenía la mano así me señaló hacia el templo que estaba al otro lado de la avenida. Y fue tan fuerte que ya no resistí, entonces el transporte se paró un rato y al ver que no corría hacia él, pues se fue. Pero ya entendí y dije, no, pues debo ir al templo. Y esa tarde el Señor me tocó, me salvó y conocí a Cristo. Conocí a Cristo. Yo conocía las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Pero esa tarde conocí a Dios. No pasó mucho tiempo y en una campaña de avivamiento, ahí mismo, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. De una manera tan poderosa, tan fuerte, que estuvimos, los que recibimos esto, como espacio de 3-4 horas en ese culto de avivamiento, llorando, hablando en lenguas, yo arrastrándome en el piso del templo, porque en ese momento el Espíritu Santo me llevó a unas dimensiones más profundas de cuando yo recibía a Cristo. Y lloraba y me veía yo como que había vivido mi vida como un perro, ofendiendo a Dios. Y ahí empezó Dios con mi vida. Y por primera vez se empezaron a abrir mis ojos para ver la dimensión de lo que es el Evangelio. Poco tiempo después recibí el llamado de Dios. Yo no fui al instituto bíblico en ese tiempo, no había escuela bíblica. Pero el Señor me hizo un llamamiento y yo lo acepté. No era casado, pero sí tenía a mi madre, a la cual yo, como si fuera casado, le daba un gasto. Tenía que aportar para las necesidades de la casa, siendo el mayor, sin padre, solamente con madre. Entonces pensé, bueno, si acudo a lo que el Señor quiere de mi vida, pues ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a sostener a mi madre, mis hermanos que eran chiquitillos? Pagar la renta de la casa, los gastos, los servicios, luz, agua, etcétera. Pero hablé con mi madre y me dice, mira hijo, pues si el Señor está haciendo eso con tu vida, vete, dice, por nosotros no te preocupes porque Dios proveerá. Y bueno, pues fue una maravilla porque Dios le dio la fe a mi madre para soltarme, por decirlo así. Entonces el primer campo donde estuve, sin saber más que lo que había oído del Evangelio, sin preparación bíblica en el sentido de un seminario, pues fui a Tampache, Veracruz, y ahí estuve 1 año. Fue el primer campo. De ahí me enviaron para acá.
Y por eso digo que aquí empecé como un novato, pero es un gran tiempo, porque yo siempre tuve que decir no sé nada, no puedo nada, no tengo nada, y el Señor nos extendió su mano poderosa. Aquí estuvimos algunos años. Yo no sé si todos sepan la historia del nacimiento de este lugar, pero aquí hubo un hermano llamado Florentino González que había servido a Dios en las asambleas de Dios, por cierto, pero que por sus razones pues ya no asistió con ellos, y entonces él compró este pedazo de terreno. Él vivía aquí a unas casas, 3, 4 casas de aquí. Y lo que hizo fue pues levantar algo rústico, algo sencillo, con piso, blocks y techo de lámina de cartón. Era un calor infernal lo que se sentía. Pero él empezó aquí. No tardó mucho, conoció a la hermana Esparza y le entregó este lugar a ella. Así que cuando llegué, pues habían pasado 1 o 2 pastores aquí por parte del grupo de iglesias a donde estamos. Y aquí el Señor pues nos hizo estar algunos años y pues nos bendijo de una manera muy, muy, muy especial, muy poderosa. Todavía hay algunos de ustedes que empezaron aquí y están aquí. Y ahora pues las nuevas generaciones, la mayoría de ustedes, nuevas generaciones. Posteriormente, cuando ya terminé mi ciclo aquí, que fue 14 años después, estuve 14 años aquí conocí a la ovejita, mi esposa, y ella se fue a estudiar a Monterrey, a un instituto bíblico de Monterrey, porque era el único lugar a donde se mandaban los aspirantes al ministerio. Ya para ese tiempo la hermana Esparza mandaba a los aspirantes a ese instituto que era de las asambleas de Dios. Ahí estuvo mi esposa en esa escuela bíblica, y 14 años después entonces la hermana tuvo a bien enviarnos a la sede principal en Estados Unidos, donde está la líder que nos ha compartido estaturas, conocimiento y dimensiones tremendas de la palabra. Por eso es que aquí tenemos ese esquema. Ya no está el de la triple natural. Bueno, aquí está esto, pero ahí está un esquema de la triple naturaleza, en donde podemos entender las dimensiones profundas que tiene el ser humano con sus 5 sentidos, en cuerpo, en alma, en espíritu, en voluntad y en corazón. Así que por eso es que esta línea de conocimiento compartida por la hermana Hicks pues sigue adelante. Allá con ella, en la iglesia de ella en Indiana, hay también el instituto bíblico, y ahí nos mandaron. Y pues era difícil por el idioma, pero tuvieron a bien ponernos un intérprete. Y pues algo íbamos aprendiendo. Lo que sí les puedo asegurar que pues no nos moríamos de hambre, ¿no? Porque a señas, pero pedíamos. Sin embargo, estuvimos 2 años ahí en cursos intensivos de la palabra de Dios. En algunas ocasiones la hermana Hicks tuvo a bien llamarnos, y alrededor de su mesa, porque es una excelente cocinera, físicamente hablando, hace muy buenos platillos, y nos invitaba a su mesa y nos comunicaba más de la palabra de Dios aparte. Siempre tuvimos muchas atenciones, a veces unidos con otros mexicanos que también estaban por ahí, y bueno, ya se hacía un grupito de 6, 7, 8, 10, y de esa manera fue como nosotros pues nos preparamos, o Dios nos preparó después de todo ese tiempo de servicio. Entonces yo estimo que el Señor a mí me llamó y en el camino me formó. Cuando el Señor llama,
siempre dice uno, pero es que no puedo, no sé qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a compartir. Pero pues yo acudí al llamado y ya después en el camino el Señor me fue preparando. Ya tenemos un buen tiempo en esto y pues les testifico, ¿verdad?, que el Señor siempre ha sido fiel con nosotros. Tenemos el privilegio todavía de tener la fuerza de compartir la palabra de Dios, la energía de ir de aquí para allá y pues abrir la palabra y compartir algo. Así que a grandes rasgos, pues este lugar nació así. Más posteriormente, pues ya se fue arreglando o medio arreglando hasta que ya se edificó como está hoy. Y pues gracias a Dios, porque pues hoy los pastores que vienen tienen una dimensión ya más pues más amplia, ¿no? Pero ha sido a base de esfuerzo, ha sido a base de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, de todos los que fueron antes de nosotros. Inclusive aquí estuvo la hermana Pasco, no sé si algunos la recuerden, estuvo aquí 2-3 años la hermana Pasco, la hermana Adela Quiñones, en fin, algunos de ellos que todavía son vistos y conocidos por ustedes. Bien, hermanos, con esto quiero decirles, o más bien les recalco que estamos marcados por este lugar. Dios nos marcó con este lugar. Y hoy estamos haciendo un trabajo con algunos hermanos. Aquí está el hermano Noé, que prácticamente empezó a conocer el Evangelio a raíz de que nos conocimos, ¿verdad? Y quiero informarles que él y otro pequeño grupo de 5 o 6 personas, el martes pasado se bautizaron en el nombre de Jesús. Ellos están yendo a sus iglesias, pero ustedes saben que esto deja una marca. ¿Quién se puede quitar la marca del nombre de Jesús? Estamos confiando en que el Señor pues va a terminar la obra. Pero también aquí en nuestra estancia en este lugar batallamos porque siempre fuimos la iglesia de los patitos feos, de la oveja negra. No sé hoy, hermano, no sé hoy, pero desde ese tiempo nos señalaban, nos marcaban, pensando los demás hermanos de otras iglesias que pues nosotros tenemos una doctrina errada, una doctrina herética, que estamos equivocados, porque las dimensiones de las que se hablan no son conocidas en las otras iglesias. Y claro que cuando oyen algo así, dicen, pues no, eso yo nunca lo he oído, eso ya es falsa doctrina, eso, ¿dónde está que no lo veo? Y sobre todo nos marcaban con decir que somos antitrinitarios. Y no es así, no es así. Pero la gente cristiana de otras iglesias piensa que nosotros estamos en contra del Padre, del Espíritu Santo, y que solamente somos, como luego se dice, ¿no?, solo Jesús. Entonces, una de las labores que Dios me ha mandado a hacer en mis ratos libres, entre comillas, es venir a compartir la palabra a algunos hermanos, para que en un momento dado, pues ellos a su vez puedan compartir con los hermanos de sus iglesias. Y de esta manera, pues el mensaje que no sea solo para estas 4 paredes, sino que el mensaje salga y pues atraiga a alguien que quiera más de lo que Dios tiene en su mesa. Claro, no es fácil, pasamos por peligros, no me estoy quejando ni nada, pero hay muchos peligros en la carretera. Dios nos ha librado de accidentes. Nada menos ayer que veníamos, pues un tráiler que venía delante de nosotros, cuando agarra la curva de bajada, venía fuerte. Seguramente que el conductor frenó, y cuando frena con la curva se le va el tráiler y se voltea hacia el otro lado completamente. Gracias a Dios que no venía otro vehículo, sino pues ahí lo aplasta totalmente. Y cosas así, ¿verdad?
en las que tenemos que darnos cuenta que el Señor está con su mano, con su protección, con su ayuda, con su bendición. Alabado sea su nombre. En una ocasión venía de allá para acá, y ahí donde está la entrada a Tulancingo, que hace una división, porque ya se va uno por la autopista a mano derecha, y a la mano izquierda pues entra uno a la ciudad. Y un poquito antes, unos 2 kilómetros por ahí, traía yo un carrito un Jetta con quemacoco, ya de esos viejitos, pero bonito el carro. Y me di cuenta que venían 2 vehículos adelante de mí. Y pues pensé en rebasarlos porque no venían muy rápido. Pero por el espejo me doy cuenta que otro carro que venía atrás de mí se abre para rebasarnos, y lo que me cayó de raro fue que no me rebasaba, sino que venía poquitito atrás de mí a un costado, y me di cuenta que me venía viendo. Entonces ya me había fijado que adelante no traía placa, ese carro no traía placa. Y me llamó la atención cuando ya no tuvo otro remedio más que rebasarme, porque los de adelante disminuyeron la velocidad. Me doy cuenta que traía los cristales bien polarizados, no se veía hacia adentro para ver quién venía. Y ya cuando me rebasa me doy cuenta que no traía placa atrás. Entonces ya, como el aviso del Señor, ¿verdad? Adelante está una gasolinera, antes de la Y está una gasolinera. Y me estacioné, hay un restaurante, y él se paró en la Y como 200 metros adelante, porque pues de momento tal vez no supo para dónde iba yo a ir, si para acá o para allá. Entonces me estacioné, no me bajé, dije si se baja él o ellos, no sé quién sea, me meto al restaurante. Mientras yo marcaba a la Policía Federal, dije pues voy a dar aviso a la Policía Federal que un carro no trae placa. Levanto la vista y ya no estaba. Ya no supe por dónde se fue, si a la izquierda o a la derecha. En fin, entré a la ciudad, dije porque me meto a la ciudad, pues hay más vigilancia, hay más gente, hay más movimiento. Pasaron unos días y no muchos días después, en las noticias salió que ahí estaban asaltando y secuestrando. Y la noticia en particular decía que habían agarrado a 2 tipos que eran los que hacían eso. Y las características del coche que daban ahí, exactamente era el coche que yo vi. Así que yo iba a ser la siguiente víctima. Les digo esto por razón de cómo Dios nos protege, de cómo Dios nos ayuda. En esa ocasión esos malvados mataron a 2 federales en la balacera que hubo, pero sí los agarraron. Entonces pasamos por grandes peligros, pero estamos confiando en que la mano del Señor pues nos guarda, ¿verdad? Porque vale la pena no solamente el mensaje global del Evangelio, sino el mensaje particular de la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos compartiendo, estamos comunicando. Aquí está el hermano Pablo Lázaro, que también ha creído en el Señor antes de que nos conociéramos. Él ya era un creyente y a través de la radio nos conocimos, porque un día que escuchó el mensaje me habló y ahí empezamos a trabar la amistad. Realmente él es el que se ocupa de reunir al pequeño grupo de hermanos para compartir la palabra. También el hermano Pablo el martes pasado, junto con los demás, tomó el nombre de Jesús en el bautizo. El hermano Pablo es un llamado evangelista. De hecho está estudiando en la Universidad Teológica aquí en Poza Rica. Y bueno, está conectado con muchos hermanos, líderes y demás.
Pero les recalco, el interés por lo que el Señor me ha traído es compartirles este mensaje a nuestros hermanos, queridos hermanos, porque esto no es propiedad de un movimiento. Esto está en la palabra. Y esto es para todo aquel que quiera, que tenga una Biblia y que quiera llegar a lo extraordinario, más allá de ser salvo del infierno, que es una gran cosa, maravillosa, ¿verdad? Pero necesitamos ser salvos del infierno que llevamos adentro. Amén. El mayor enemigo que nosotros como cristianos podemos tener no está tanto afuera, aunque no lo descartamos. El mayor enemigo soy yo, es mi carne, es mi hombre viejo, ese es mi mayor enemigo. Porque ¿dónde más mejor se puede esconder mi enemigo sino dentro de mí? Porque si pasa algo malo, pues siempre tendemos a echarle la culpa al diablo. No, pues el diablo, no, pues el diablo, no, pues el... Y sí, él trabaja así, pero vean cómo el mayor enemigo está dentro de mí. Y difícilmente yo me voy a acusar a mí mismo. Difícilmente yo voy a decir, he pecado, he hecho lo malo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga e influya fuertemente en nosotros para decir como David, ¿verdad? He pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, quiero, dentro de la riqueza que es de la palabra de Dios y que está al alcance de todos, compartir con ustedes algo que es de interés para todos nosotros. Les invito a que leamos ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y si somos buenos lectores de la palabra de Dios, pues vamos a dar una buena leída aquí, porque se requiere. Gloria a Jesús. Capítulo 15 de San Lucas, y casi vamos a leer todo el capítulo, más bien no casi todo, vamos a leer todo el capítulo. No se cansan, ¿verdad? ¿No se cansan? ¿No les da sueño leer la palabra? Bueno, es que algunos hermanitos en su casa para dormirse empiezan a leer la palabra y se quedan bien dormidos. No les vaya a pasar eso aquí, ¿eh? Una vez a la abuelita de mi esposa, fue la líder ahí en la familia, la abuelita de mi esposa. Le decían sus hijas, o sea, la mamá de mi esposa y de otras hijas, ay mamá, ellos vivían aquí en el Cerrito subiendo, y decía, ay mamá, dice, usted se ha ido a meter a la peor de las iglesias. Porque las nietas, mi esposa y los demás, dicen, ay abuelita, ya no nos lleve ahí, se parecen locos. Oh, se ponen ahí a hacerle así a las bancas y nos espantan. Pero sí, cuando entraba alguien en bendición, y venía una manifestación, y dice, ya no me deje ir con mi abuelita, le decían las nietas, ya no me deje ir con mi abuelita, mamá. Y ya la mamá decía, oye mamá, le decía a la abuelita, ¿qué hacen ahí en el templo? Dice que las niñas vienen espantadas. Y de verdad la abuelita luchó, batalló, pero al final de cuentas, hasta esposa obtuve. Fíjense si no hizo un buen trabajo. Hizo un excelente trabajo. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 15 de Lucas. ¿Lo tienen ya conmigo? Muy bien.
Y se llegaron a él todos los publicanos y pecadores a oírle. No sé cómo tengan la costumbre de leer aquí. Si yo leo solo, ustedes van siguiendo o ustedes van conmigo. No sé. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces no se descuiden, ¿eh? Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas, diciendo: Dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el principal vestido y vístanle, pongan anillo en su mano, zapatos en sus pies, traigan el becerro grueso y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era ya revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó las sinfonías y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro gordo por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Ya oramos, ¿verdad? Ya el pastor oró. Quiero compartir con ustedes este pasaje, si no en detalle completo. Sí quiero hacer énfasis en la oveja.
en la oveja. Aunque este pasaje es muy rico, nos enseña cómo se pierde el ser humano. Aquí hay 3 historias, prácticamente 4. Está la historia de la oveja perdida. Está la historia de la dracma, moneda que se perdió de valor. Está la historia del hijo menor, el hijo pródigo, llamado hijo pródigo, que se perdió, ¿verdad? Pero aquí hay otro perdido, aquí hay otro perdido. El hijo mayor de la casa, el hermano mayor del hijo pródigo. Entonces, estas historias nos enseñan las 4 maneras en que se pierden los seres humanos. Y una de ellas es la historia de la oveja. La oveja aquí está representando al creyente fiel, al creyente verdadero, al creyente sincero, al creyente que está respetando a Cristo. Y esta historia de la oveja nos enseña cómo el hombre se pierde por instinto. La segunda historia de la dracma perdida nos enseña cómo el hombre, o inclusive el cristiano, se pierde por inconsciencia. La tercera historia del hijo pródigo nos enseña cómo el cristiano se pierde a plena conciencia. Y la cuarta mención del hermano mayor nos enseña cómo el hombre se va hasta profundidades del abismo, teniéndolo todo en su mano, por falta de perdón, por falta de aceptación. Alabado sea su nombre. Pero vamos a enfocarnos hasta donde lleguemos, si Dios nos presta vida, en esta historia de la oveja. Esta historia de la oveja tiene mucho significado, principalmente por la comparación que el Señor hace del creyente. El creyente es comparado a una oveja o a ovejas. El pueblo cristiano es comparado a ovejas y Él se levanta como el pastor. Él es el buen pastor, ¿verdad? Ahora, ya conocimos a Cristo como el Salvador, pero no cualquiera quiere conocer a Cristo como el buen pastor. Sí, como el Salvador sí, es muy conveniente, pero como el pastor, esa es otra dimensión. Sin embargo, en esta historia que inicia aquí, ¿verdad?, del buen pastor que pierde una oveja y dice, notemos esto, el auditorio de Jesús se componía de los religiosos y de los publicanos y pecadores. Ese era su público, ¿verdad? Estaban ahí los que sabían las Escrituras, los que presumían de ser lo que no eran, pero bueno, presumían de ser, los que creían tener lo que realmente no tenían, pero bueno, ellos creían que tenían, y los desheredados, los que eran estimados como perros, rameras y publicanos. Ese era el público de Jesús. Entonces, cuando Jesús cuenta esta historia, se está refiriendo a los perdidos. Y dice en esta historia que cuando el pastor pierde una oveja, ¿verdad?, deja a aquellas que están seguras, y va por aquella que está perdida. Ahora, una oveja, hermano, pues tiene que formar parte del grupo, del redil de la iglesia. Hemos sido salvados para estar integrados a una iglesia. Hemos sido salvados para ser participantes en una iglesia. Y es un grave error separarse de la iglesia, separarse de la comunidad cristiana. Pero si llega a suceder, tenga por seguro que el pastor nos va a buscar. Siempre nos va a buscar el pastor. Y va y busca la oveja. Ahora, ¿por qué se pierde la oveja? ¿Por qué se pierden las ovejas? Quiero mencionar 4 tipos de ovejas. Primero, la oveja perdida.
El dragma representa perderse por la inconsciencia, porque la oveja por instinto, por instinto. ¿Saben ustedes que tenemos 5 instintos? ¿Perdón? Nosotros como seres humanos tenemos 5 instintos. Los instintos son muy importantes, porque si no tuviéramos instintos, no podríamos vivir. Y cuando la oveja mencionada aquí se pierde, es porque la oveja se pierde por instinto. O sea, la oveja va comiendo, pero no levanta la vista. La oveja come, pero se descuida. Y mientras encuentre algo que come, pues por ahí se va, por ahí se va, por ahí se va. Y comiendo, porque comer es un instinto. Les dije que hay 5 instintos, ¿verdad? Entonces comer es un instinto. Así que cuando la oveja está comiendo, sin darse cuenta, se separa del rebaño. Lo que le importa a la oveja es comer. Y cuando ya se viene a dar cuenta es porque o ya se cayó en un abismo, o ya se encuentra solitaria, o el lobo ya se le va a echar encima, o ya está herida, o media muerta. Entonces se pierde por instinto. Y quiero hablarles un poquito con algunas citas de esto, de este tipo de oveja que le pasa esto, ¿verdad? Que le sucede esto. Entonces, las ovejas perdidas, número 1. A ver, digan, las ovejas perdidas. A ver, todos, no dicen todos. Las ovejas. Número 2, las ovejas descarriadas. Díganlo. Las ovejas descarriadas. ¿Cuál fue el 1? Ok, ¿la 2? ¿La 4? ¿Quién sabe? Ahorita se los digo. Tercero, las ovejas esparcidas. Ahora sí, cuarto, las ovejas víctimas. La cuarta. O víctimas. De eso quiero hablarles en esta tarde. Amén. A ver, repítalo conmigo. Ovejas, 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 ovejas. Ok. Tienen buena memoria. A ver, empecemos del cuarto. Ok. Ok, grábenselo porque poniéndole atención le van a tomar sabor al mensaje, si no, pues quién sabe. Instinto. ¿Qué es un instinto? ¿Qué es un instinto? Aquí está una definición. Instinto es un estímulo interno con el cual se nace. Por ejemplo, instinto de conservación. Si ustedes y yo tuviéramos un resbalón o un tropezón o un trastabilleo o un mareo, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos algo en que apoyarnos, ¿verdad? ¿O no? Y si nos da tiempo, podemos meter las manos o hacernos así como bolita para que al caer no nos golpeemos la cabeza, si no perdemos el sentido, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que la persona pierde el sentido y cae. Pero si nos damos cuenta que vamos a caer, lo primero que hacemos es protegernos. Eso se llama instinto de conservación, ¿verdad? Cuando todavía no era cristiano, jugaba fútbol, jugaba mucho fútbol. Casi siempre era el capitán del equipo y aprendíamos a caer
porque nos metían el pie o una zancadilla o un empujón y no caíamos así, pues de frente, ¿no? Nos hacíamos como bolita y dábamos vuelta en el aire a modo de que cuando cayéramos rodáramos. Y ya así el golpe se amortiguaba. De esta manera es como el instinto trabaja. Entonces, ¿qué es instinto? Estímulo interior con el cual se nace, y esto no se aprende. Esto no lo aprendemos, esto ya lo traemos de nacimiento. El instinto programa a la parte animal de nuestro ser a reaccionar. Esta reacción no está determinada por el juicio que hagamos primero o por la educación. Es una reacción primaria para defensa, para conservación, para preservación y para subsistencia. A ver, repitan conmigo esto. Son 4 cosas. Es una reacción primaria para defensa, díganlo. Conservación, díganlo. Preservación y subsistencia. Ajá. Si no tuviéramos el instinto de conservación, pues caeríamos de lleno. No habría una reacción de protegernos, ¿verdad? Sí, todos nosotros oramos por un caso que hubo ahora en el Congreso, que los hermanos de allá de Puebla subieron a su autobús que los iba a llevar al Congreso, y quiero pensar que no quisieron pasar por el Distrito Federal y tomaron rumbo a Tlaxcala y esa parte que sale a Pachuca. Y en el camino unos malvados, ¿verdad?, apedrearon el autobús y una de las piedras agujeró el parabrisas del autobús y le pegó a la hija de un pastor, le deshizo la nariz y tenían que hacerle una operación de 200,000 pesos para rehabilitarle todos los huesitos rotos. Pues ahí ni tiempo tuvo de meter las manos. Y hay situaciones en las que no vamos a meter ni las manos, pero mientras podamos reaccionar, metemos las manos, nos hacemos a un lado, nos agachamos, nos protegemos. ¿Eso es qué? Instinto. ¿Eso qué es? Instinto. A ver qué memoria tienen. A ver qué memoria tienen. ¿Ovejas? 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 Vamos a ver el Salmo 107. Salmo 107. Alabado sea el Señor. En el Salmo 107 encontramos una mención a ovejas. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Salmo 107. Versículo, versículo 4. ¿Ya lo tienen? 107:4. ¿Lo tienen ya conmigo? Ahora sí, vamos a leerlo porque es un solo versículo. ¿Cómo dice? Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. 6. Habiendo empero clamado a Jehová en su angustia,
librólos de sus aflicciones. ¿Cómo anduvieron? ¿Cómo anduvieron? Perdidos. ¿Qué fue el pueblo de Israel para Dios cuando lo sacó de Egipto? ¿Qué fue Israel? Ovejas, todos eran ovejas. El pastor iba por delante en la nube, ¿se acuerdan que la nube era la que les abría el camino? Y el arca que llevaban les abría el camino. Entonces el pastor iba por delante. Pero a pesar de que el pastor iba por delante, se perdieron. Y se anduvieron errantes en el camino, perdidos en el desierto, hambrientos, sedientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, las ovejas de este tipo se pierden por instinto. O sea, no razonan como debe de ser, no piensan en las consecuencias que va a tener una decisión de esta clase, de este tipo, y cuando se dan cuenta están perdidos, están confundidos, no saben qué hacer, no saben qué les pasa, y esto es grave. La palabra perdido, esta definición la saqué del diccionario común y corriente, ustedes pueden comprobarlo. Perderse, que no tiene destino determinado, que camina ciegamente. Sí camina, pero camina ciegamente. Y hay otra definición que está en el diccionario y que me llamó la atención. ¿Saben qué cosa quiere decir perdido? Enamorado. Cuando alguien se enamora, aunque uno le diga, oye, es que mira, te va a ir como en feria, porque esto, porque aquello, y más aquello, y abre los ojos y date cuenta. Hay un lapso de enamoramiento que es necesario, pero nadie puede hacer una decisión total nada más porque esté enamorado. Se calcula que el enamoramiento tarda 2 años en el matrimonio, cuando más, porque tiene que enfrentarse a la realidad y no va a vivir de besos y abrazos, tiene que enfrentar la realidad. Pero eso quiere decir perderse, quiere decir enamoramiento, eso quiere decir la palabra perderse. Enamorado, persona de mal vivir, inútil, sin provecho, ser presa fácil de hacer lo que siente, ser presa fácil de hacer lo que siente, no lo que debe, sino lo que siente. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo ya soy cristiano porque ya no hago lo que antes hacía. Ya no me pongo mis borracheras, ya mi habla es diferente, llego a casa, ya no falto a la casa, etcétera. Entonces piensan que eso es todo para ser cristiano, pero no ven el otro lado. El otro lado es que no hacen lo que tienen que hacer. Ya no hacen lo que hacían, pero no hacen lo que tienen que hacer. O sea, estar integrados a la iglesia. ¿Saben ustedes que ustedes son muy importantes? Porque cuando, por ejemplo, es día de oración, generalmente en las iglesias, no sé aquí ahora, pero generalmente en las iglesias en la oración están 3, 4, 5. En la oración, yo no he oído que haya campañas de oración. Hay campañas de música, hay campañas de evangelismo, hay campañas de sanidad divina, pero campañas de oración. Y casi en todas las iglesias, 3, 4 personas, incluyendo la familia del pastor. ¿Qué pasa? Ahí hay un fallo. Entonces el cristiano dice, bueno, ya soy cristiano, tengo mi Biblia, voy el domingo a la iglesia, pero
Pero ¿qué tal el día de oración? ¿Vienes al día de oración? ¿Estás en el día de oración en la casa de Dios para integrarte a las necesidades que hay? ¿Para llorar con los que lloran? ¿Para sufrir con los que sufren? Porque miren, cuando nos pasa algo, hermanos, oren por mí. Hermano pastor, pida la oración por mí, hoy que la iglesia se reúna, por favor. Está bien, eso es correcto, que uno pide la oración. Pero el día que otros necesitan, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Saben ustedes que cuando tomamos la Santa Cena, yo les dije a los hermanos esta vez que tomamos la Santa Cena, ¿saben qué, hermanos? Esto no es iglesia católica. Para que vengan y nada más tomen la Santa Cena y no hagan un examen propio y no hagan lo que tienen que hacer. Es más, ya tenían la copita, ya tenían el pancito aquí, y les digo, piénsenlo bien, porque no podemos comer la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Dejen su copita, dejen su pancito, nadie los va a criticar. Pero si no quieren integrarse a la iglesia, si no quieren participar en la iglesia, tampoco se metan. Porque si no, la iglesia se empieza a llenar de vicios y después se equivoca el cristianismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Salmo 74:1. Estamos con las ovejas ¿qué? Perdidas. Salmo 74:1. Salmo 74:1. Alabado sea su nombre. ¿Cómo dice? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu prado o de tu dehesa? Aquí le llama ovejas al pueblo de Israel que se perdió y que hizo enojar a Dios a grado que se estimaron perdidas. Esta palabra perdida también quiere decir ser tonto, ser engañado. Se deriva de la palabra hebrea ta'a, así como suena. La palabra hebrea es ta'a, con acento en la última A. Ta'a. Y eso quiere decir entontecer, ser engañado, irse, tambalear. Eso quiere decir la palabra perdida, ta'a. Y hay otra palabra en hebreo que es asaf, asaf. Y esa palabra asaf quiere decir reunir para cualquier cosa, reunir para cualquier cosa. O sea, la oveja que no quiere a participar en la iglesia, sí puede estar dispuesta a reunirse para otras cosas que no valen la pena, que no son necesariamente importantes. Vamos a ver Mateo 10:6. Mateo 10:6. ¿Alabamos a Dios o ya les produjo sueño la palabra de Dios? Mateo, ¿qué? Les dije 10:6. Mateo 10:6. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A ver, ¿cómo dice el 10:6? Mas id antes a las ovejas perdidas. Fíjese, no está diciendo a la gente perdida, dice a las ovejas perdidas. ¿De qué? De la casa de Israel. ¿Ustedes cómo ven? Aquí entre el pueblo de Dios, aquí en Poza Rica, en este lugar, ¿no hay ovejas perdidas? A lo mejor sí, ¿verdad? Yo no sé, ustedes saben más que yo. A lo mejor hay personas que nada más vienen cada mes, cada 2 meses, cada Navidad, cada
cada Semana Santa, o cuando hay un banquete, o cuando viene la hermana Esparza, o cuando vengo yo, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Saben que cuando yo invito a la hermana Esparza a predicar, yo no le digo a la gente que va a ir ella? ¿Saben por qué? Porque no quiero que vengan aquellos que nunca vienen. Mejor que sepan después que vino la hermana Esparza para que digan, y eso por no haber ido, pues yo en adelante ya voy a ir. Porque un mensaje de la hermana Esparza es otra dimensión. Fue mi pastora. Yo conocí al Señor ahí en su iglesia. Como les dije al principio, ¿no? En la historia de esta iglesia, les dije cómo estuvo la cosa. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De ovejas qué? Perdidas. Y aquí es la palabra Asaf. Asaf. El pueblo de Israel estaba perdido, pero se reunía en sus, ¿cómo se llamaban esas? ¿Dónde se reunían? En sus sinagogas. Se reunían en las sinagogas. Tomaban la palabra escrita, la Torá, tomaban el Antiguo Testamento, leían un pasaje y comentaban, pero estaban equivocados porque no tenían la interpretación correcta, porque estaban rechazando a Jesús. Entonces ellos no tenían la interpretación correcta. Y un día Jesús estaba ahí en la congregación y él no decía nada, hasta que no le dieron lo llamaron y le dijeron, ahora léenos aquí. Y toma el rollo, porque era por rollos, ¿verdad? Desenvuelve tantito el rollo y lee ahí, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Y entonces lo único que dijo fue, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Amén. Hay una personita que allá en nuestra congregación no hace mucho ha empezado a ir. Según lo que él dice, él es un hombre muy vicioso, muy malvado, que toda su vida es conocido ahí en el área, y se le ha tratado bien, hasta donde es posible. Pero nos empezamos a dar cuenta que los hermanos, pues, que a alguno le daba una monedita por aquí, o tal vez un billetito por allá, porque prácticamente ese hombre vive en la calle. No sé dónde se quede, pero bueno. Pero nos empezamos a dar cuenta que ese dinerito que se les daba lo usaba todavía para su marihuana. Y al darnos cuenta de eso, pues empezamos a recomendarle a los hermanos, pues no le den dinero. En caso dado, pues llévenlo a comer, ¿verdad? Pero no le den dinero. Entonces iba pasando por ahí un hermano y lo ve que estaba con su marihuana. Y dice, hermano, dice, ¿por qué sigue haciendo eso? Y él se ofendió, dejó de ir a la iglesia y se quejó con un hermano que conoce, que también era vicioso, pero hasta un grado profundo. Ese otro hermano, ya es un señor grande, hace como unos 20, 25 años, me lleva un paquetito a la iglesia, estaba pesadito. Dice, hermano, Cristo ya está en mi corazón. Y he decidido no volver a usar estas drogas. Y me lleva ahí marihuana y me lleva ahí cosas. Estaba pesadito el bulto. Y bueno, ¿y ahora para qué me trae esto? Dice, pues es como una expresión de que ya eso lo entrego al Señor. Pero ese hombre se regeneró. Y el otro borrachito le dice a este, que también lo conocía porque eran de la misma banda, dice, no, es que los hermanos ya me están criticando, ya no voy a ir a la iglesia porque no tienen amor, porque ellos son peores que yo, porque ellos están más sucios que yo. Y empezó ahí a decir cosas públicamente. Fue este domingo, ¿verdad, hermana? Y ya después aclaramos, no le vamos a estar dando dinero para que siga con sus cosas. Entonces, miren, no es asunto de decir, bueno, yo ya soy cristiano porque pues ahora tengo la Biblia, leo la Biblia, ya no hago lo que antes hacía, pero tampoco haces lo que debes de hacer. Ese es el otro lado importante. Venir a la oración, apoyar al pastor. Tu presencia es muy importante.
porque tu presencia hace un altar de alabanza. Entonces cuando tú estás aquí el altar es mayor, cuando tú estás aquí el fuego es más grande. Gloria a Dios. Y si el hermano que está frío, está muerto, ¿verdad? Va a sentir el fuego de la presencia del Señor, porque hay dos unciones. Déjenme decirles, la unción del que predica, la unción del que te está comunicando la palabra. Eso es una unción que se une con la unción de tu alabanza. Entonces, si tú no alabas, no se prepara el camino. Si tú no cantas, no se prepara el estrado para que cuando venga la palabra fluya, la palabra sea clara, la palabra edifique. Entonces, es muy importante tu presencia. Alabado sea el Señor. Entonces la iglesia debe hacer su parte. Por ejemplo, estás aquí para las necesidades que hay, estás aquí para las situaciones que hay. En tu medida puedes dar, en tu dimensión puedes extender la mano. Y hablando de borrachitos, se ha acercado otro con la situación del vicio, y estamos haciendo todo lo posible porque este hombre, yo sé que él ya cree en el Señor, pero la adicción no lo deja. También al principio le dije, yo tengo trabajo para ti, ya es un señor grande, yo tengo trabajo para ti, le dije, y un día lo llevé a hacer ciertas cosillas ahí sencillas en donde, y pues le di proporcionalmente a lo que hizo, ¿no? Es que le di 100 pesos ese día, pero se los fue a tomar. Entonces ahí hay un hermano que hace un evangelismo especializado, porque ese hombre Dios lo usa para esa gente drogadicta y de mundo bajo, y va a compartir la palabra a un centro de rehabilitación cristiano. Y un día me dijo, hermano, este hombre necesita ya ser llevado al centro de rehabilitación, pero la entrada son 3,000 pesos, y eso para nosotros, porque realmente son 6,000 pesos la entrada, y luego son 3,000 pesos, no, 1,000 pesos semanarios, 1,000 pesos semanarios del mantenimiento por 3 meses. Ahora, casos así, hermanos, casos así. Si tú no estás aquí, ¿cómo te vas a enterar de las necesidades de la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo? Tú puedes poner tu parte. Entonces, el domingo antepasado les dije a los hermanos, necesitamos 5 hermanos de a 500 pesos. 5 hermanos de a 500 pesos. No estábamos obligando a nadie, estábamos preguntando. Se levantan 5 manos. Bien, ya tenemos 2,500 pesos. Así. Hermano, le doy el dinero. No me des el dinero porque todavía no lo convencemos de que necesita este tipo de ayuda, ¿no? Para llevarlo al centro de rehabilitación, donde les dan la palabra, les están predicando. Hay pastores ahí que les predican. El líder es un cristiano. Entonces es muy diferente a otros lugares de rehabilitación donde los maldicen, los maltratan, los golpean. Y ya teníamos el inicio, ¿verdad? O algo del inicio. Necesito tantos hermanos para que den 25 pesos semanarios por 3 meses para pagar lo de la semana, lo de cada semana. Necesito tantos hermanos, y se levantan manos, y se levantan manos, y se levantan manos. Eso es ser la iglesia, ¿me entiendes? Eso es no estar perdido, eso no es estar como oveja, porque alguien se puede identificar, yo ya soy cristiano, pero ¿estás participando en la iglesia? ¿Estás ayudando a la iglesia? ¿Estás colaborando con la iglesia? ¿En tu nivel, en tu dimensión? Porque si no, estando dentro, eres oveja perdida. Jesús dice, las ovejas perdidas de Israel. No está diciendo las ovejas perdidas ya del mundo bajo, no, a esas hay que rescatarlas.
Pero Dios nos ha dejado el trabajo a nosotros. Él no va a mandar ángeles a que nos den dinero, a que nos extiendan el billete, a que nos den la ayuda. Él ha establecido que tú y yo necesitamos aportar. Y obviamente yo tengo que levantar la mano en primer lugar para cualquier solicitud de ayuda, porque no solamente les voy a decir, ayuden hermanos, yo tengo que ser el primero. Tanto en colaboración para levantar un templo, para comprar un techo, qué sé yo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Hay unos hermanitos que están muy contentos porque los mandamos a una misión. ¿Y en cuánto tiempo tienen ahí? ¿Como 3 o 4 meses? 6 meses. Ya hagan de cuenta que ya estaba la construcción del templo, como de aquí hasta 1, 2, 3 a la tercera columna, y todo el frente no estaba. Nada más está lo que es el templo, mide de altura 4 y medio de altura. Pero nos faltaba todo el frente, así que pasaban frío, pasaban lluvia y todo eso. Y estos hermanitos en 4 meses que han llegado, juntaron 100,000 pesos. Juntaron 100,000 pesos y se echó todo el frente. Con un mezanín en medio, para que la gente quepa más, o mientras tanto se va a ocupar para salón de niños. Pero ya es otra cosa. Eso es ser una oveja participante. Eso no es ser una oveja que estás dentro, que conoces esto, conoces a los pastores, que los saludas de mano, que los abrazas, que le das beso aquí en la mejilla y ya. Y no digo que no lo hagas, no digo que no lo hagas. Pero aún haciendo eso, serías una oveja, ¿qué? Perdida. Pero oveja es participar. ¿Cuántos se alaban a Dios? Alabado sea su nombre. Mateo 15, 24. Vean, esta situación no la vamos a terminar en toda la noche, así que ya voy a terminar. Mateo, ¿qué? 15, 24. Sí, falta la descarriada. Exacto. El hermano Pablo tiene un montón de hambre de Dios, de veras. Siempre me está diciendo, hermano, ya se acabó, hermano, más, hermano, más. No sea que vengan del oriente y del occidente y se sienten a la mesa donde nosotros estamos. Mateo, ¿qué dije? 15, 24. Leamos ahora sí, porque es un solo versículo, vamos a leerlo todos. ¿Cómo dice? Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa. ¿Tenían Biblia o no tenían Biblia? ¿Tenían Biblia o no tenían Biblia? Los de Israel, ¿tenían Biblia o no tenían Biblia? Contéstenme, ¿tenían Biblia o no tenían Biblia? Sí, tenían. ¿Cuál era su Biblia? El Antiguo Testamento. ¿Tenían maestros? ¿Tenían sacerdotes? ¿Sí? ¿Y cómo les llama Jesús? Ovejas perdidas de la casa de Israel. Este domingo que pasó, me dice un hermano que mide casi cerca de 2 metros. Él hizo pesas. Y me dice, hermano, ahí está nuestro hombre, es decir, este borrachito, ahí está la víctima. Se sentó hasta adelante. Aquí estaba el hermanito, ya un poco hinchado de... Y ya se acerca el hermano, yo estaba en el púlpito, hermano, ahí está, ¿qué hacemos? Le digo, pues sobre el muerto las coronas, le digo, ¿por qué? Me decía el otro hermano que predica en el centro de rehabilitación, dice, hermano, es que el alcohólico ya llega un momento en que no hay que pedirle permiso, porque ya su voluntad ya no está funcionando. Digo, pues adelante, pero necesitamos el dinero, ahí está el dinero. Así en ese instante,
Entonces ya lo llama y le dice, vente, te vamos a llevar a comer y a que te bañes y te rasures. Y sí, en cierto sentido no fue una mentira, porque allá donde fue, pues lo primero que hacen es bañarlo y desparasitarlo y demás, ¿no? Y darle de comer y empezar a administrarle suero para quitarle la deshidratación. Y ya lo jalan, se sienta el hermano ese grandote y otro hermano grandote de este lado fornido y él en medio para que no se pudiera bajar. Sí, intentó bajarse, y ya cuando se dio cuenta que iban por un rumbo desconocido, pues aquí me bajo. No, tú no te bajas. Y cuando llegaron a la casa de rehabilitación, ya me voy. No, tú no te vas. Y se quedó internado. ¿Saben qué es eso, hermano? Eso es ser una oveja participante. Eso no es ser una oveja perdida, porque ¿de qué sirve que la casa de Dios se llene si al final de cuentas los que llevan la carga, los que vienen a orar, los que siempre están preocupados por la pintura, por esto, por aquello, por la provisión, por preparar el lugar, etcétera? ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? No, pues bendíceme, Señor, ayúdame, socórreme, que no me pase nada, que no me asalten, líbrame de peligros, manda a tu ángel que acampe alrededor de mí, porque tú dices en tu palabra. Sí, eso es muy bueno y es muy lícito pedirlo, pero nada más eso. Si no, somos ovejas. A ver, díganlo. Ovejas perdidas. Alabado sea el Señor, porque el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Las ovejas, ¿qué? Perdidas de la casa de Israel. Y la oveja que se pierde, la oveja que se perdió de ese pasaje, en donde el cristiano se pierde por instinto. En la dracma perdida el cristiano se pierde por inconsciencia, porque una moneda no tiene conciencia, tiene una imagen grabada. Casi todas las monedas, ¿verdad? Tienen la imagen grabada. Nuestras monedas diarias, pues ahí tenemos a los héroes de la nación, ¿no? Aquí está, sí está un águila, pero aquí está la imagen de alguien, no sé quién sea. Ahí está, ¿quién es? No, este es otro, ¿no? ¿Quién es? No. Uno de los niños héroes. Aquí está la imagen de uno de los niños héroes. Pero esta moneda se me pierde. Esa imagen no va a gritar: oye, aquí estoy. Esa imagen está inconsciente. ¿Está claro? Hay ovejas que no saben que están fuera. No se dan cuenta. Creen que están dentro, pero realmente están fuera. Ese es otro tema. Alabado sea su nombre. Vamos a ver en las ovejas descarriadas, Primera de Pedro 2:25. ¿Qué? Primera de Pedro 2:25. Les digo a los hermanos aquí presentes, Noé y Pablo, que esta es su casa. Entonces véanlos bien para que cuando regresen, porque yo sé que van a regresar, ustedes los reconozcan, los saluden, porque están compartiendo la dimensión de la palabra que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Alabado sea el Señor. ¿Qué les dije? ¿Qué cita? Primera de Pedro 2:25. Alabado sea el Señor. Como es un solo texto, vamos a leerlo todos, por favor, ¿sí? 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor
y obispo de vuestras almas. Esto de haber vuelto quiere decir que regresan. Esto de haber vuelto quiere decir que un día estuvieron. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se descarriaron. La palabra descarriar quiere decir apartarse del carril. Eso quiere decir, descarriar quiere decir apartarse del carril por influencia de otro, separarse de los demás y extraviarse, apartarse de lo que es justo y razonable. Eso quiere decir la palabra descarriar. Y en todas las congregaciones hay gente así, gente que un día estuvo y hoy ya no está. Ajá. Y muchas veces fue por la influencia de otro. Alguien les empezó a meter cosas, chismes, argüendes, versiones, rumores, y lo creyeron y lo aceptaron y les hizo daño. Yo les digo a los hermanos, cuando tengan alguna situación o alguna cosa que les inquiete, vengan conmigo, nada más no me vengan asegurando algo que ustedes oyeron, más bien pregúntenme. Una pregunta no ofende. Y a lo mejor ustedes se libran de algo peor, ¿verdad? Entonces, descarriar quiere decir apartarse del carril por influencia de otro, separarse de los demás y perderse y extraviarse, apartarse de lo justo y razonable. Eso quiere decir la palabra descarriar. Y estamos viendo aquí la cita que corresponde a esto, aquí en Pedro. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Vamos a ver el Salmo 58:3. Salmo 58:3. A ver si no se les ha olvidado, a ver si están capturando el mensaje o están distraídos o están perdidos. A ver, número 1, ovejas. Número 2, número 3, número 4. Ok. Salmo 58:3. Salmo 58:3. Leemos ese versículo todos, por favor. ¿Lo tenemos? A ver, ¿cómo dice el 3? Desde la matriz. Descarriáronse desde el vientre. Óigame, hablando mentiras. Esto nos revela un misterio, ¿verdad? Cómo la gente puede hacer elecciones desde antes de nacer. Por eso del aborto, de los abortos, es una aberración contra Dios. Porque Dios manda el espíritu del ser humano que se va a gestar, que ya está concebido y ya está engendrado. Entonces Dios manda el espíritu o la semilla de ese ser, y el espíritu está esperando que la parte humana se forme. Miren, en una gestación, el varón a través del semen da la sangre líquida, y la mujer al concebir da la sangre sólida. ¿Dónde se forma el cuerpo del ser humano? En el vientre. ¿Estamos de acuerdo? Ella da el cuerpo, él da la sangre que fluye. Entonces, vean si no es importante. Por eso es una aberración eso de que se puede abortar. Luego hay anuncios por ahí que he visto, dice, aborto legal, y da el nombre de la clínica o el lugar donde lo hacen, ¿no?
Dice, estás en contra hasta que lo necesitas. Así dice. Estás en contra, dice, hasta que lo necesitas. Pero la palabra de Dios está en contra de esto, porque Él es el autor de la vida. Y no hay tal cosa que hasta las 12 semanas. No, desde el momento que hay una concepción, desde ese momento hay un nuevo ser, porque ya Dios envió el espíritu de ese nuevo ser. Y si resulta que tiene una cosa provocada, pues eso es un homicidio, con todas las agravantes, ¿verdad? Y aquí dice, enajenáronse los impíos desde la matriz, descarriáronse del plan maestro de Dios, descarriáronse desde el vientre, hablando, ¿qué? Mentiras. Así que aquí encontramos este tipo de ovejas, ¿verdad? Que se descarrían. Aquí hay una palabra en hebreo que es ta'a, es la misma, quiere decir vigilar. Quiere decir vigilar. También quiere decir vigilar. Perdón, vacilar. Quiere decir vacilar. No vigilar, vacilar. O sea, están entre seré cristiano o no seré cristiano, me meto o no me meto, podré o no podré. Ajá, entonces siempre están como indecisos, como vacilando, ¿no? Se dice que había una batalla entre pájaros y ratones y estaban peleando a pedradas. Y de repente los pájaros iban ganando, caían muchos ratones. Y de repente los ratones se rehacían y multiplicaban las pedradas y entonces iban ganando y caían muchos ratones. Pero por ahí estaba un murciélago. Y el murciélago parece pájaro, pero también parece ratón. Y empezó a jugar. Y se iba con el equipo que iba ganando. Y dice, ahora voy a ser ratón contra los pájaros. Y cuando venía la cosa fuerte se pasaba al otro lado. Y así estaba, ¿verdad? Así estaba. Entonces muchos cristianos se van al mundial. ¿Ah? Y que hay una buena película, y que hay un buen espectáculo, y que hay una buena tocada, y que hay esto, aquello, y se van. Y luego regresan a la iglesia. Y hasta se echan sus danzaditas. Fíjese que a veces, sin quitarle el mérito de alabanza a Dios, claro, a veces piensan los cristianos que si vienen a echarse una danzadita, ya le pagaron a Dios el error que hicieron. Y es más, pueden salir del templo pensando que ya hasta Dios les debe. Pero en una de esas, el murciélago, ¿verdad? Le dan una pedrada y ahí después ni pájaro ni ratón. Entonces después ni hijo del diablo, perdón, ni hijo de Dios, pero sí hijo del diablo. Entonces eso quiere decir esta palabra vacilar, jugar. ¿Ah? Segunda de Crónicas 26:16. No esté pensando ahorita, hermano, ya, córtele, ya estuvo bien, ya. ¿Ah? Porque mire, aquí el hermanito me está diciendo, no, ¿verdad que tú sí me aguantarías terminar este tema? Amén, amén. No, y lo dice de corazón, ¿eh? Y ahí casi siempre me está diciendo, hermano, más, hermano, por favor. ¿Qué les dije? 26, 16. 26, 16. Vamos a leerlo todos, por favor. ¿Listos? Mas cuando fue fortificado su corazón,
se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes, y pusiéronse contra el rey Usías y le dijeron: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y se enojó Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle a Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, e hicieronle salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y miren, hay muchos cristianos que ya están apartados, ya se quedaron en casa, y se engañan diciendo: bueno, es que yo aquí leo mi Biblia, es que yo aquí oro, es que yo no necesito ir tanto al templo. Eso es estar leproso. Y aquí Usías, el rey, ¿verdad?, se hizo leproso. Estas son las ovejas, ¿qué dijimos? Descarriadas. ¿Se descarrió o no se descarrió? ¿Se descarrió o no se descarrió? Hizo lo que no debía de haber hecho. Amén. Él era rey nada más, él no era sacerdote, él era rey, pero quiso ser sacerdote porque así lo imaginó, ¿verdad? Así lo pensó, que él era digno. Y saben, por ejemplo, hoy, hermanos, hay mucha gente que está apartada porque piensa que no lo valora, no lo estima, no lo ponen a hacer nada en la iglesia, y dice: pues ¿a qué voy a sentarme? Pero si tú y yo venimos y hacemos una labor de sacerdotes, entonces vamos a orar por las necesidades que hay. Alguien se quejaba conmigo allá en la iglesia y decía: hermano, es que usted ya no me toma en cuenta, es que yo me siento como huérfano, es que usted ya no… Le digo: mira, aquí dice ya hasta me quitaron de la lista de la oración. Le digo: bueno, pues es que no vienes. Pues no vienes, ¿a quién vamos a poner si no vienes? Necesitas estar aquí. Ahora, si quieres orar, mira, ahí hay una lista limpia en donde se le da a cada persona en las reuniones del viernes, se le da 15 minutos para que dirija la oración desde el frente. 15 minutos por cada oración. Así que estamos tomando en cuenta a 4 hermanos cuando menos cada viernes, porque es una hora de oración. Y ya después nos reunimos para orar por los problemas particulares. O sea, hacemos una rueda de oración o hacemos grupos de 4 o 5 personas, rueditas de 4 o 5 personas, y ya se expone cada quien su necesidad. Digo: mira, ahí está la lista, y esa lista casi siempre está limpia porque es para puro voluntario. Digo: generalmente los que dirigen ese día son los mismos de siempre. Cuando no es Chana es Juana, y cuando no su hermana. Digo: ahí está la lista, ¿quieres trabajar? Ahí está la lista, no te quejes. Ahí está la lista, tú puedes ser útil. Pero empezó a llorar, empezó a quejarse. Y muchos se apartan de la casa de Dios. Pues no, pues es que el pastor no me toma en cuenta, es porque el pastor tiene ahí sus preferidos, gente barbera. Pura gente barbera. ¿Quién sabe qué busca con el pastor? Pero es muy útil, hermano, vente a la casa de Dios.
haz tu trabajo, haz tu labor. Hay muchas necesidades por las cuales necesitamos orar. Amén. Ahí en la iglesia hay gente que ocupa cargos importantes, pero yo estoy diciéndole a la congregación, a ninguno de los líderes que están aquí, a ninguno yo le he dado cargo. Ellos se han ofrecido. Ellos se han ofrecido. Son voluntarios. Que hacen un buen trabajo, excelente, pero son voluntarios. Porque hay mucha acusación de que, pues sí, ya le dio el cargo porque, pues claro, es su amigote. Y en muchos lugares se les dan cargos pues para que sean bendecidos, ¿verdad? Que sean ayudados. Pero bueno, ovejas, ¿qué? Ajá, sí. ¿Ovejas qué? Descarriadas. Y vean que el tema da para más, pero no me vayan a correr y... No, es un decir nada más. Pero, bueno, hermano Pablo, queda pendiente esto, ¿eh? Faltan 2. En la otra reunión que tengamos, ya completamos. Pues depende de ustedes, hermano. Bueno. Pues esto es lo que comparto con ustedes, sí, hermano Pablo. ¿Perdón? Sí, está diciéndome que faltan 2, sí, faltan 2. Faltan 2. Muy bien. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, que Dios los prospere y hagan nuevos votos con el Señor. El Señor ya viene. Estamos en el último tiempo de los últimos tiempos. Y a lo mejor nosotros vamos a ser testigos físicamente del arrebatamiento, porque ya estamos en el tiempo. ¿Han visto ustedes cómo está ahorita el clima? Está loco. Y cuando no es granizo en abundancia, es aire, es frío, es agua, es lodo, los cerros se desgajan, ¿verdad? Todo está de cabeza. Señales del último tiempo. Y si no nos agarramos hoy, podemos ser una oveja perdida o una oveja descarriada. ¿Qué clase de oveja quieres ser? ¿Donde el buen pastor Jesucristo va por delante? Bueno, eso está en nuestra decisión. ¿Pájaro o ratón? Definido, pájaro o ratón. Porque murciélago es el que juega, ¿no? ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Les invito, pónganse de pie. Miren, para que esto no sean palabras solamente, haga una decisión en esta noche. Haga una decisión. Y si ha estado fluctuando, se siente debilucho, se siente como vacilante, haga una decisión y la mano del Señor va a fortalecerlo. Amén. El Señor le dijo a Moisés, levanta la vara y camina. Moisés tuvo que pisar el agua antes de que el mar se abriera, pero cuando empezó a obedecer, Dios hizo lo más importante e hizo camino abriendo el mar. Comienza con la fe del Señor, haz nuevos votos, proponte en el nombre del Señor, con la ayuda de Él, que vas a caminar, que vas a ser participante, que vas a apoyar con oraciones, que vas a apoyar con tu presencia. Empieza a orar, hermano, conmigo. En esta noche, Señor,
Eleva tu voz. Dios no es sordo, pero quiere la expresión por razón de tu bien, por razón de que tú te liberas. Cuando tú hablas, cuando tú dices, cuando tú expresas, tú mismo te estás liberando. Estás aplicando la mejor terapia, la terapia de la oración, la terapia de la expresión, y entonces eres liberado. Le puedes decir en esta noche: sí, Señor, he sido una oveja perdida. Sí, Señor, he sido una oveja descarriada. Sí, Señor, me he quejado, he murmurado, he sido flojo, me he parado, me he estancado, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre tú me levantarás. En tu nombre tú me llevarás camino a casa. En tu nombre, Señor, me darás la fortaleza para esperar de los cielos al Redentor Jesucristo. Dame la fortaleza que necesito en esta noche, Jesús. Padre Santo, en esta noche te ruego por este pueblo, por estas ovejas, por este redil, por el pastor, los pastores de aquí, Señor. Ayúdanos a todos, bendícenos a todos, Señor, para seguirte, para buscarte hasta encontrarte. Bendícenos a todos, Señor, para que tu nombre por ello sea glorificado, sea exaltado, sea ensalzado. Oh Padre, en esta noche te rogamos por Jesús que bendigas. Bendice, Señor, en esta noche, Padre, bendice en esta noche a las ovejas de tu prado, que tengamos ojos para ver al buen pastor, porque tú vienes a buscar y a salvar a la oveja perdida, y la vienes a rescatar del lobo que es mi yo, del lobo que es mi opinión, del lobo que es mi sentimiento carnal. Ese es el lobo más peligroso. Ese es el lobo que está escondido. Ese es el lobo que está disfrazado. Señor, en esta noche te rogamos por Jesús, bendigas a las ovejas de tu prado, de tu redil. Tú eres el buen pastor, y el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Levántanos, Señor, en este último tiempo. Levántanos en esta víspera. Levántanos en esta medianoche para decir junto con la esposa: he aquí el esposo viene, salgan a recibirle. Que no durmamos, que velemos, que estemos sobrios, que estemos vigilantes. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, te rogamos la bendición. Gracias por este lugar. Gracias por las nuevas generaciones que ahora conocen este lugar. Gracias porque aquí se predica con la libertad de tu espíritu y tu palabra. Gracias por la dimensión del mensaje que nos has dado, Señor. Ayúdanos a compartirlo, para que el mensaje salga de estas cuatro paredes y traspase los límites y las barreras de otros movimientos, para que tu nombre sea conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen lugar, hermanos, y voy a pedirles a los dos hermanos que están aquí que nos digan unas palabras de su ronco pecho. Pues que Dios los bendiga, mis hermanos. Me da gusto estar por aquí con ustedes. Sabemos que la palabra del Señor dice que como miembros pues somos un solo cuerpo en Cristo. Me da mucho gusto conocerlos. Sé que día con día el Señor sigue juntándonos porque grandes cosas quiere hacer. Para mí es un gusto poder estar aquí en esta tarde.
Que Dios me los bendiga. Siempre dejamos que la presencia del Señor nos toque, que fluya. Siempre buscamos que su naturaleza sea con nosotros. Día con día, así como ustedes, estamos batallando, pero buscamos perfeccionarnos en su presencia. Así es que por lo tanto nos da mucho gusto estar por aquí con ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos. Buenas noches. Mi nombre es Noé Valdés Benítez y como comentó el pastor hace un momento, yo soy nuevo aquí en lo que es el Evangelio. Y no tengo más que decirle, darle gracias a Dios por ponerme en el camino de estas personas y darle gracias por haberme quitado la venda de los ojos. Esa venda que muchas personas en la calle no sabemos a veces que la tenemos y creemos que tenemos la razón y que estamos bien, pero en realidad estamos ciegos. Le doy gracias al Señor porque me ha quitado la venda de los ojos y ahora puedo ver la luz y siento que estoy en el camino correcto. Estoy convencido enteramente y cada día estoy aprendiendo muchas cosas del hermano que han sido de bendición para mi familia, para mi casa, mi trabajo. Estamos trabajando en nuestra persona bastante, hermanos, pero nos vamos a poner en las manos del Señor y esperemos que termine de moldearnos. No nos cansamos de pedirle en oraciones que nos moldee y que nos haga una persona a su agrado. Que Dios los bendiga. Bueno, y no pudieron venir las otras personas, pero esperamos que algún día lleguen y... bueno, miren, tenemos un mensaje que es superior a cualquier mensajero. No importa que se llame Luis, que se llame como el pastor Nelson, su esposa Lupita. El mensaje que Dios tiene en la Biblia es superior a cualquier persona. Así que quien comparta la palabra tiene el esquema de lo que está escrito en la Biblia, en esta dimensión de llegar a ser la esposa de Cristo. O sea, el mensaje es más grande que el mensajero. Así que, hermanos, con esa premisa, vengan tantas veces ustedes quieran y gusten oír el mensaje. Es el mismo esquema, es el mismo molde, dicho de diferente manera, porque cada persona tiene su característica y Dios usa los dones que tiene la persona, pero yo no puedo compartir lo que el hermano Nelson les puede compartir o viceversa, ¿no? Porque Dios usa a cada quien en sus características. Pero el mensaje en sí es el mismo, el mensaje. Me refiero al mensaje. ¿Está claro? Muy bien. Y estamos aquí por el mensaje. ¿Es así o no es así? Amén. Muy bien, hermanos queridos, Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes mediante la invitación de los pastores. Y bueno, le dejo el lugar a los hermanos.